La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis, en común de los estados y pueblos de Europa. En el centro de la Unión Europea se hallan los 28 estados miembros pertenecientes a la Unión y sus ciudadanos. Las características que distinguen a la Unión Europea es que aunque todos los estados miembros siguen siendo soberanos e independientes, han decidido poner en común parte de su soberanía en los ámbitos en los que tiene sentido colaborar. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus 6 fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Ese periodo se caracteriza por la Guerra Fría entre el este y el oeste. Las protestas contra el régimen comunista en Hungría son aplastadas por los tanques soviéticos en 1956 y en 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea o Mercado Común. En la década de los 60, este es un buen momento para la economía, favorecido entre otras cosas, porque los países de la Unión Europea dejan de percibir derechos de aduanas por las transacciones comerciales entre sí. También acuerdan ejercer un control conjunto de la producción alimentaria para que de este modo todo el mundo tenga suficiente para comer. Esto da pronto lugar a un excedente de producción agrícola. En mayo de 1968 es recordado por la Vuelta Estudiantil en París y muchos cambios en la sociedad y los hábitos de vida se relacionan con una llamada generación del 68. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran dentro del círculo de la Unión Europea, con lo que el número de estados miembros aumenta a 9. La guerra árabio-israelí de octubre de 1973, esta breve pero cruel, da lugar a una crisis de la energía y a problemas económicos en Europa. Con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal de 1974, la muerte del general Franco en España en 1975, desaparecen las últimas dictaduras de derecha de Europa. La política regional de la Unión Europea empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo e infraestructuras de las zonas más pobres. El Parlamento Europeo aumenta su influencia en asuntos de la Unión Europea y en 1979 es elegido por primera vez por sufragio universal. En la década de 1970 se intensifica la lucha contra la contaminación. La Unión Europea adopta nuevas disposiciones para proteger al medio ambiente e introduce por primera vez el concepto de que quien contamina paga. En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas de la libre circulación de mercancías a través de la Unión Europea, y que da así origen al mercado único. El 9 de noviembre de 1989 se produce un vuelco político importante. Esto sucede cuando se derriba el muro de Berlín y por primera vez en 28 años se abre la frontera entre las dos Alemanias, la del este y la del oeste, lo que lleva a su unificación en octubre de 1990. Con la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, los europeos se sienten más cercanos. En 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. La década de 1990, también la de 2 tratados, el de Maastricht, Tratado de la Unión Europea, en 1993 y el de Ámsterdam en 1999. Las ciudades se preocupan por la protección del medio ambiente y la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. En 1995
ingresan en la Unión Europea 3 países más: Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Schengen, pequeña localidad de Luxemburgo, permite gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras. Millones de jóvenes estudian en otros países con ayuda de la Unión Europea. La comunicación se hace más fácil a medida que se extiende el uso del teléfono móvil y del Internet. Algunos de sus objetivos son promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos, ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, combatir la exclusión social y la discriminación, promover el progreso científico y tecnológico, reforzar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros, respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística, establecer una unión económica y monetaria con el euro como moneda.